Buenas tardes, queridos contertulios. Llegamos a nuestro sillón bíblico número 100. Una linda cifra para festejar y sobre todo para ponernos en relación con un texto tan precioso como es la muy breve escena del bautismo del Señor en el Evangelio de San Marcos. Este domingo efectivamente celebramos Bautismo del Señor, una solemnidad desprendida en la antigüedad de la Epifanía. La Epifanía en la antigüedad comprendía varias acciones de manifestación del Señor ante los magos de Oriente, ante los judíos en el bautismo y ante los suyos en Caná de Galilea, pero luego, ya pasando el tiempo, Epifanía se fue como especializando en la fiesta de los Reyes Magos, y por lo tanto las demás, bueno, Caná de Galilea quedó sin festejo y el bautismo del Señor se convirtió en una fiesta independiente, una solemnidad independiente, dependiente del ciclo navideño. En la actualidad, bautismo del Señor cumple una doble función: cierra el tiempo navideño y abre el tiempo ordinario. Fíjense que el tiempo ordinario no tiene domingo primero, porque lo sustituye bautismo del Señor. Entonces es un poco una celebración que queda ahí como gozne, sobre el que gira una parte del año litúrgico. Y un poco bautismo del Señor también en los evangelios cumple un poco esa función, ¿no? Es decir, cerrar la vida oculta del Señor y abrir la vida pública. Solo que en San Marcos no hay una vida oculta del Señor, porque no hay ningún evangelio de infancia, no hay nada anterior. La escena del bautismo del Señor constituye prácticamente el inicio del Evangelio. Fíjense que lo que es la escena en sí es el versículo 9 del capítulo 1, 9, 10 y 11. Así que es una muy pequeña escena, muy al inicio del Evangelio. Lamentablemente, por cuestiones del armado, de las lecturas litúrgicas, todo este inicio de San Marcos, muy cuidadoso, muy bien pensado, muy bien planeado, muy bien redactado, que son los primeros 15 versículos que forman el prólogo del Evangelio, lamentablemente nosotros lo leemos seccionado. Leemos la primera parte en el domingo segundo de Adviento, ahora leemos el bautismo y la ida al desierto para ser tentado la leemos recién en Cuaresma. Así que este prólogo lo hemos desmembrado en distintas pequeñas lecturas. Una pena porque el prólogo de San Marcos, estos 15 versículos, están realmente muy bien organizados entre sí y dicen mucho cuando se leen en conjunto. Muy bien. Inevitablemente hoy voy a repetir algunas cosas que he dicho para San Mateo porque estamos ante la misma escena. Estamos ante el mismo hecho, el bautismo del Señor. Y en ese bautismo del Señor ocurren las mismas cosas que narra Mateo y que narra Lucas. Es decir, la apertura de los cielos, la voz, el descenso del Espíritu, la referencia a la paloma. Todo eso es lo mismo. Pero resulta que cada uno lo organizó catequéticamente de una manera peculiar. Y el más peculiar de todos posiblemente sea San Marcos. ¿Por qué es peculiar San Marcos? Porque en San Marcos la voz, bueno, él ve los cielos abiertos, él recibe la voz y la voz le habla en segunda persona. Tú eres mi Hijo amado. Así que en San Marcos, aunque podemos imaginar que hay otra gente allí, porque si iban todos de Judea y de toda Jerusalén y iban a bautizarse con Juan, justo no sería el día que fue Jesús, no sería que no había nadie. Entonces podemos suponer que hay un montón de gente, sabemos que está ahí Juan el Bautista, pero en realidad como escena es una escena íntima, entre el cielo y la voz, es decir, el Padre, porque la voz precisamente declara, tú eres mi Hijo, así que entre el Padre y el Hijo. Es una escena completamente íntima. Desde el punto de vista narrativo, ahora hablo exclusivamente desde el punto de vista narrativo, si le preguntáramos
a uno de los de alrededor, ¿qué viste? Diría, ah, no, yo nada. Porque así lo cuenta San Marcos, como una escena de la cual, si hay alguien, no nos enteramos. ¿Y qué percibió ese alguien? No nos enteramos. Claro, eso le da un tono muy peculiar a la escena, ¿no? Porque resulta que nosotros sí nos enteramos. Así que allí están el Padre, el Hijo, el Espíritu y nosotros. Nosotros estamos como espectadores privilegiados de algo que los que están alrededor no se enteran, y nosotros sí. Habrá que ver por qué nosotros estamos convocados a enterarnos. Bueno, ya cuando introduzco un poquito al Evangelio de San Marcos, dentro de 2 semanas, ya veremos un poco esos rasgos tan peculiares que tiene San Marcos, sobre todo en relación al público que rodea a Jesús. Pero ya nos anoticiamos de algo, que es que nosotros tenemos más acceso a lo que le ocurre a Jesús en el bautismo que lo que tienen los demás. Bueno, vamos a la escena en sí misma. Como les dije, es una escena muy, muy breve, apenas 3 versículos. De hecho, en la liturgia de hoy está un poco engordada, unida, como es originalmente, porque va unida al ministerio del Bautista y a la explicación de quién es el Bautista. Pero aquí se han conservado los 2 versículos de transición anteriores, Juan el Bautista que proclama, detrás de mí viene uno que es más fuerte, se han conservado esos 2 versículos. Pero en sí la escena es 9, 10 y 11. Y la escena como tal del bautismo es el versículo 9. Ahora bien, tan breve como es sin embargo una escena cargada bíblicamente. Es una escena llena de referencias bíblicas. Todo el prólogo de San Marcos es una increíble cantidad de referencias bíblicas. Pero aquí lo podemos comprobar, efectivamente. Por ejemplo, cuando nos dice que se abren los cielos, San Marcos usa un verbo peculiar que no lo utilizan ni Mateo ni Lucas, que es el verbo rasgarse. Se rasgaron los cielos, y por supuesto tiene un sentido mucho más fuerte que se abrieron los cielos, porque, qué sé yo, si yo abro una puerta la puedo cerrar, pero cuando algo se rasga, ya no lo puedo cerrar. Bueno, eso es parte de lo que quiere transmitirnos San Marcos, ¿no? Cuando se rasgan los cielos para que baje el Espíritu sobre Jesús, esos cielos ya quedan abiertos. La idea de rasgar los cielos para que descienda el Espíritu es una idea que proviene del tercer Isaías, de Isaías 63, 19. Sería muy lindo que busquen todo ese poema, desde el versículo 11 al 64, 1, me parece que ocupa. Sería muy lindo que busquen ese poema para que vean cómo esas ideas, esa invocación del Señor para que actúe en favor de su pueblo, se transforman en el modo de expresarse de San Marcos cuando habla del bautismo, ¿no? Por ejemplo, en uno de los versículos de este poema del tercer Isaías va a decir, el profeta le dice a Dios, ¿dónde está aquel que sacó del mar al pastor de su pueblo? Se refiere por supuesto a Moisés, ¿no? Pero ahí uno piensa en la escena del bautismo, en Jesús saliendo del agua para ser precisamente investido como pastor de su pueblo, ¿no? ¿Dónde está aquel sobre el que descendió el Espíritu? Dice este poema, ¿no? Y cuando, bueno, sigue una serie de imágenes, esas 2 son las más digamos, cercanas a las imágenes del bautismo, y cuando termina dice, ay, ojalá rasgases el cielo y descendieses derritiendo a los montes con tu presencia. Y utiliza ese mismo verbo, ojalá rasgases el cielo y descendieses. O sea, no es simplemente abrir, ¿no? Es rasgar y dejar abierto ese cielo de una vez por todas. Bueno, eso es lo que hace Dios en el bautismo, ¿no? Rasga los cielos, desciende sobre Jesús en forma de paloma. Esta es una expresión muy enigmática dentro de la construcción de la frase que utiliza Marcos, ¿no? Porque
nosotros tenemos muy en vista la imagen del Evangelio de San Lucas, descendió en forma corporal de paloma. ¿Eh? Y entonces, claro, de hecho lo representamos así, como una paloma, al Espíritu Santo. Pero si solo tuviéramos el Evangelio de San Marcos, no queda claro si él quiere decir que desciende como una paloma, con la forma de una paloma, sus alitas volando, etc., o si quiere decir que el Espíritu desciende del modo como descienden las palomas, es decir, como planeando. En realidad, los exégetas suelen entender que se indica más esto, la idea del modo como desciende el Espíritu. Pero no está fuera de la referencia de una paloma real, es decir, si estamos hablando de una visión que Jesús tiene, bueno, pudo haber visto el Espíritu como paloma. Y el Espíritu como paloma nos evoca la idea de el Espíritu sobrevolando el caos primordial de las aguas primordiales, en Génesis 1:2. Luego aparece la voz de Dios es, digamos, ya de por sí es una referencia al Éxodo, la voz de Dios se comunica todo el tiempo con su pueblo, ¿no? Pero esta voz dice una frase que es un conglomerado de citas bíblicas. Lo primero, tú eres mi hijo, frase tomada del Salmo 2, versículo 7. Tú eres mi hijo, es un salmo de entronización real. Es el salmo que se usaba cuando se entronizaba un rey en Israel, ¿no? Y entonces la voz del cielo lo usa para entronizar a su hijo que sale del agua. Tú eres mi hijo, amado. El apelativo hijo amado aparece por primera vez en la Biblia, en Génesis 22, en la escena del sacrificio de Isaac, pero aparece muy abundantemente ahí, 3 veces, en 3 momentos distintos de la narración. Cada vez que Dios se refiere a Isaac, dice tu hijo amado. Mejor dicho, en la versión griega dice tu hijo amado y en la versión hebrea dice tu hijo único. Las expresiones en hebreo, la expresión hijo único se puede traducir como hijo amado, son expresiones equivalentes. Y efectivamente el traductor griego entendió que ahí correspondía decir tu hijo amado. Entonces aquí tu hijo amado no es no es simplemente un apelativo, es toda una referencia hacia ese inicio de la vocación de Israel, ¿no? En donde a Abraham se le va a pedir el sacrificio de su hijo amado. Tú eres mi hijo amado, le dice la voz del cielo a Jesús, al que después precisamente se lo va a entregar en sacrificio, ¿no? En ti me complazco. Y esta es una nueva referencia bíblica. La complacencia del Señor en su siervo es algo que está dicho así con esas palabras en Isaías 42:1, un texto también clave porque es un texto que habla del siervo sufriente, de aquel que a través del sufrimiento va a redimir a su pueblo Israel. O sea que fíjense, en la frase esta confluyen elementos, por un lado, del mesianismo real, del Salmo, el mesianismo de los reyes, pero ese mesianismo es visto en una clave distinta, no es el mesianismo del rey que se va a sentar en el trono o se va a ir de parranda por ahí como hacen algunos reyes, no. Este es un rey cuya tarea como rey va a tener que ver, no sabemos todavía cómo, con el sufrimiento. Y ahí, cuando aparece esta relación del bautismo con el sufrimiento, resulta que si exploramos el Evangelio de San Marcos, nos damos cuenta que esto mismo que dice aquí en la escena del bautismo, lo dice otra vez en el Evangelio. Y en un contexto que parece que no tiene nada que ver, que es en el momento de la muerte de Jesús. Y entonces vamos a empezar a entender por qué se nos convocó para ser espectadores privilegiados del bautismo. ¿Por qué los demás no podían ver, pero nosotros tenemos que ver ese bautismo? Resulta que en el momento de la muerte de Jesús nos aparecen
las mismas imágenes que en el bautismo. Ojo, esto en San Marcos, ¿eh? O sea, San Marcos cuando narra el bautismo ya lo hace a la vista de contarnos la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque para San Marcos, ustedes vieron que en el Evangelio de San Marcos, y sobre eso insistiré bastante, planea ese secreto mesiánico. No, él hace un milagro, pero resucita un muerto, pero no le digan a nadie. Y los discípulos nunca entienden nada, y nadie entiende a Jesús. Todo queda en el secreto. Pero en el momento de la muerte, nos dice que Jesús, dando un fuerte grito, traducimos nosotros, pero en realidad literalmente dice, dando una gran voz, expiró. El verbo expirar en griego está muy íntimamente ligado a la palabra espíritu, en realidad en español también, pero nosotros hemos perdido esa relación etimológica entre espíritu y expirar. Expiró, podríamos decir que sacó el espíritu, da una gran voz, saca el espíritu, el velo del templo se rasgó, y vuelve a usar el mismo verbo, que antes se había rasgado el cielo y ahora se rasga el velo del templo, y gracias a eso, el centurión que está abajo y mira la escena dice, este era el Hijo de Dios. Fíjense cómo aparecen los mismos elementos de otra manera. La voz, antes era voz del cielo, ahora es la voz del propio Jesús. Jesús recibe el Espíritu, ahora emite el Espíritu. Se rasgaron los cielos, ahora se rasgó el velo del templo. Y finalmente, este era el Hijo de Dios. Frente a la proclama que hace Dios de que Él es su Hijo, ahora está la proclama del que confiesa que es su Hijo, que Él es el Hijo de Dios. Fíjense, y ahí estamos nosotros, que somos testigos de los dos momentos. Si solo tuviéramos al centurión, no sabríamos de dónde proviene este, porque este es el Hijo de Dios, pero nosotros somos testigos de que Él puede ser proclamado Hijo de Dios porque ha sido investido Hijo de Dios. Él puede expirar el Espíritu porque ha recibido el Espíritu. Y Él puede dar una gran voz porque ha recibido una voz. ¿Ven? Entonces, no estamos allí porque pasábamos y vimos, porque precisamente los que pasaban no vieron. Estamos allí convocados. La escena del bautismo es una escena de convocatoria muy íntima para aquellos que quieren ser testigos de quién es realmente Jesús. Y entonces, si comprendimos el pasaje de la investidura de Jesús a su muerte, entonces podemos unirnos al centurión y proclamar verdaderamente este es el Hijo de Dios. Bueno, muy bien. Como testigos privilegiados vamos a cerrar aquí este sillón bíblico y nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias. ¿Quieres ver crecer el sillón bíblico? Puedes ayudarme con 4 sencillas acciones. Compartirlo en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp. Reproducir el vídeo hasta el final, esto es muy importante. También dejar un comentario a pie del vídeo, yo leo todos los comentarios y todos son importantes. También suscribirte y darle a la campanita, para que nunca te pierdas ni un solo sillón bíblico.